padres, familia y alumnos. Mi persona, el profesor Wilmer Quispe, va a pasar a explicarles el tema de conjuntos. El tema de conjuntos es un tema amplio. He tenido que dividirlo en 3 partes para la óptima comprensión del alumno. Para eso voy a comenzar con la teoría de conjuntos número 1. Muy bien. Para hablar de conjuntos, está definido como una agrupación, una reunión de objetos. Muchas veces en el fútbol deben haber escuchado la frase: entran al campo ambos conjuntos. Claramente se refiere a un conjunto de ¿qué? De jugadores, ¿verdad? Entonces, un conjunto está definido como una agrupación de objetos, en algunos casos pueden ser reales, como animales, personas, cosas, o como también abstractas, como por ejemplo números, símbolos, etc. Muy bien. Los conjuntos tienen una notación, ¿sí? Una simbología, ¿verdad? Y la simbología es con las letras del abecedario, pero atención, las letras del abecedario, pero mayúsculas. Por ejemplo, podemos traer al conjunto A, al conjunto B, al conjunto M o al conjunto P, y así, utilizar cualquier letra de los, pero mayúsculas, atención, ¿sí? Muy bien. En cambio, los elementos siempre tienen que estar entre llaves, ¿sí? Siempre tienen que estar entre llaves, así reconoces a los elementos, ¿sí? Y separados por comas o punto y comas, ¿sí? Y sus elementos pueden ser letras del alfabeto, pero minúsculas. Puede ser el elemento A, el elemento B, el elemento C. También pueden ser números, por ejemplo, 1, 2, o también símbolos, por ejemplo, el alfabeto griego, ¿no? Alfa, beta, teta, etc. ¿Sí? Muy bien. Entonces, recuerda, la simbología para la notación o la forma de representar un conjunto es con letras mayúsculas y los elementos siempre entre llaves, y puedes utilizar letras minúsculas, números o hasta símbolos, ¿sí? Ahora, otra parte importante es los conjuntos numéricos, y es muy importante. Les voy a mostrar 4 conjuntos importantes, porque aritméticas prácticamente es el estudio de los números, ¿sí? Muy bien. El primer conjunto que te muestro es el conjunto de los números naturales, ¿sí? Está representado por la N mayúscula, y acá tenemos, ¿no? Y nosotros conocemos el conjunto de los números naturales, empezando desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. El conjunto de los números naturales es infinito, ¿sí? Hay una discusión entre que si el 0 es natural o no es natural. Nosotros lo vamos a considerar natural el 0, ¿sí? Muy bien. Otro conjunto importante es el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros está representado por la letra Z mayúscula, ¿sí? Entre llaves, y está conformado por los números infinitamente negativos, pasando por menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, hasta infinitamente positivos. Cabe recalcar que el conjunto de los números enteros está dividido en 2. El conjunto de los números enteros negativos y el conjunto de los números enteros positivos. ¿A excepción de quién? A excepción del 0. Recuerden que el 0 no es ni negativo ni positivo. Ni positivo. Muy bien. Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir. El conjunto de números enteros posee a los números negativos, los números positivos, pero el 0, recuerden que no es ni negativo ni positivo. El 0 no tiene signo, que quede bien claro. Muy bien. El tercer conjunto que les quiero mostrar es el conjunto de los números racionales. Está simbolizado por la letra Q mayúscula. Son aquellos números que se obtienen de dividir 2 números enteros. Atención,
Los números racionales, sus elementos salen de una división de números enteros. Con una excepción, no se vale dividir entre 0. Acuérdate, no se vale dividir entre 0 porque dividir entre 0 no está definido en los conjuntos numéricos. Muy bien, entonces, por ejemplo, un elemento del conjunto Q puede ser el número 1. Claro, porque 1 viene de una división, por ejemplo, 3 entre 3, 3 entre 3 es 1, ¿verdad? ¿Puedo poner el número 2? Claro que sí, por ejemplo, 2 puede venir de una división, por ejemplo, 8 entre 4, ¿sí o no? ¿Puedo poner el menos 4? Claro que sí, porque menos 4 también puede venir de otra división, por ejemplo, menos 8 entre 2, o 8 entre menos 2, como quieran. Puedo poner también 7 entre menos 3, ¿sí? Puedo, por ejemplo, poner menos 5 entre 9, ¿sí? Puedo poner 0 entre 7 y así. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, no te olvides, el conjunto de los números racionales, sus elementos salen de una división, ¿sí? Que los resultados de esa división pueden ser enteros, ¿estamos de acuerdo? O también pueden ser fracciones. Es más, las fracciones son exclusivamente números racionales. Ahora, otro conjunto. El conjunto de los números irracionales está denotado por la letra I mayúscula, que son aquellos números no racionales con cantidad infinita de cifras decimales. En otras palabras, los irracionales son decimales pero infinitos. Ahora, ¿qué números me dan decimales infinitos? Pues claro, las raíces inexactas, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Por ejemplo, la raíz cúbica de 5, ¿no? La menos raíz cuadrada de 3, ¿sí? ¿De acuerdo? Si tú los pones, si tú quieres hallar esto en tu calculadora científica, el resultado va a ser un número decimal. Pero este número decimal es infinito, tu calculadora no lo va a poder calcular porque es infinito, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Listo, también puede ser el número pi, el número e, y así. Hay infinidad de números. Entonces, hasta ahí. Esos 4 números, esos 4 conjuntos son bien importantes que los conozcas, ¿sí? Hay más conjuntos, por ejemplo, el conjunto de los números complejos, el conjunto de los números imaginarios, pero eso se ve más que todo en álgebra. Que sepas hasta aquí va a ser fundamental para los siguientes temas. Muy bien. Ahora, de la relación de pertenencia, ¿sí? Bueno, la relación de pertenencia solamente nos va a indicar si un elemento forma parte de un conjunto. O sea, si ese elemento está dentro del conjunto, ¿sí? Y para eso nos vamos a valer de una notación, de un simbolismo, ¿no? En este caso el símbolo que se utiliza es como la E de euros, ¿no? Esta E va a significar si un elemento pertenece a un conjunto dado. Y si a este símbolo le pongo una barrita, como un slash, entonces significa que ese elemento no pertenece a un conjunto dado. ¿Sí? Muy bien, para eso te voy a dar un ejemplo práctico. Dice, indique el número de proposiciones falsas con relación al conjunto B. Ojo, te están pidiendo la cantidad de proposiciones falsas, no confundir. Muy bien. Acá tenemos el conjunto B, que tiene elementos. Sus elementos son 1, 2, 4 entre llaves y 9. Ojo, son 4 elementos, ¿no? Entonces, para poder saber, y acá tenemos las 6 proposiciones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay que verificar si son verdaderas o falsas. Para saber si un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto es algo visual. Así, simple. Si tú ves que el elemento ocupa uno de esos elementos, entonces pertenece al conjunto. A ver, vamos a ver. Dice, 4 entre llaves pertenece al conjunto B. A ver, 4 entre llaves, tal como lo ves, está entre uno de esos 4 elementos. Claro que sí, ¿no? Este de aquí está exactamente acá, tal cual. Entonces se dice que 4 entre llaves es un elemento del conjunto B.
O sea, 4 entre 10 pertenece al conjunto B. Y acá dice que 4 entre 10 pertenece a B. Entonces eso quiere decir que eso es verdadero. ¿Sí? 9 no pertenece al conjunto B. Ahora, 9 está exactamente entre esos 4 elementos aquí, ¿no? 9 es un elemento del conjunto B. 9 pertenece al conjunto B. Pero acá, ¿qué dice? 9 no pertenece. Ah, por lo tanto, eso es falsa. Listo. Ahora, 1 y 9 entre llaves no pertenece al conjunto B. Entonces buscamos no, 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 no. Eso quiere decir que 1, 9 entre llaves no pertenece, no es elemento del conjunto B. Y acá dice 1, 9 no pertenece al conjunto. Ah, eso quiere decir que es verdadero porque no pertenece, ¿verdad? Otra proposición. 0 pertenece a B. Claro. 0 pertenece a B. Veamos, 0 está entre esos 4. No, ¿verdad? 0 no pertenece. Pero acá dice que 0 pertenece. Entonces eso es falsa. Listo. 1, 2 entre llaves. ¿Pertenece a B? Veamos, 1, 2 entre llaves está. No, ¿verdad? Tampoco, tampoco, tampoco. Entonces 1, 2 entre llaves no pertenece al conjunto B. Pero acá dice que pertenece. Entonces eso es falsa. Listo. 2 pertenece a B. 2, sí, exacto, ¿no? 2 es un elemento, 2 pertenece a B, entonces esto es verdadero. Entonces ahora lo único que tenemos es contar las falsas. Acá tenemos 1, 2, 3 proposiciones falsas. Entonces la clave es la B de burrito, ¿no? La B de burrito tabanero. Muy bien. Ahora pasemos a lo que se llama cardinal de un conjunto. El cardinal de un conjunto nos indica cuántos elementos diferentes tiene un conjunto. Atención, dice, cuántos elementos diferentes tiene un conjunto. Eso es importante, porque en un conjunto no se pueden repetir elementos, ¿sí? Y eso es muy importante. ¿Tiene una notación? Sí. ¿Tiene un simbolismo? Su simbolismo es la n minúscula. ¿Qué significa esa n minúscula? Significa el número de elementos del conjunto A, ¿sí? Del conjunto A. Ahí está, ¿sí? Entonces, la n minúscula significa el número de elementos, entre paréntesis, del conjunto, ¿no? En este caso, del conjunto A. O también, si lo quieres llamar, el cardinal del conjunto A, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, pero ojo, es el número de elementos diferentes, no te vayas a olvidar, ¿ya? Ejemplo, por ejemplo, acá tenemos un conjunto A con elementos 1, 5, 7, 9 y 10. Entonces, si nosotros queremos saber el cardinal del conjunto A, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que saber cuántos elementos diferentes tiene A. Y si nos damos cuenta, los 5 elementos son diferentes entre sí. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el cardinal de A vale 5. Son 5 elementos diferentes en el conjunto A. Muy bien. Y en el conjunto B, de elementos 2, 2, 3, 3, 3. Yo pregunto, ¿el cardinal del conjunto B valdrá 5? Evidentemente que no. ¿Por qué? Porque hay elementos que se están repitiendo. Entonces, para ello vamos a hacer un pequeño proceso. Vamos a hacer el proceso de depuración. Es decir, vamos a eliminar los elementos que se repiten. Por lo tanto, vamos a poner otra vez al conjunto B. Y hay que poner los elementos que están solamente una sola vez, ¿sí? Que se encuentren una sola vez. Por ejemplo, en este caso tendríamos al número 2 y al número 3. Por lo tanto, el conjunto B, ¿cuántos elementos tiene? No tiene 5, ¿verdad? ¿Cuántos tiene? Apenas 2 elementos, ¿sí? Entonces es muy importante el cardinal también. Bien. Ahora, pasemos a la parte más importante, la determinación de un conjunto. Presten mucha atención aquí, les voy a enseñar muchas cosas nuevas, así que atención. Un conjunto se puede determinar de dos formas, por extensión, o también conocido como la forma larga, o por comprensión, que también se puede decir la forma corta, por así decirlo, ¿no? Entonces, comencemos por la extensión. Por extensión es cuando, su mismo nombre lo dice, extenso, ¿no? Es cuando se nombra cada uno de los elementos de un conjunto, ¿no? Por ejemplo, en vez de decir los alumnos del salón pre,
Por extensión tendrías que nombrar a todos los alumnos del salón pre, Julio, Javier, Raquel, etcétera. Todos, exactamente. Si hay 50, los 50 tienes que nombrarlos. Eso es por extensión. Entonces, pero yo también puedo escoger un conjunto limitado de números, ¿no? Mi conjunto A por extensión puede ser, por ejemplo, 1, por ejemplo, 8, por ejemplo, 27, por ejemplo, 64, 125, ¿sí? También puede ser 216 y así, ¿no? Yo escogí 5 números y están puestos uno por uno los elementos, entonces eso también por extensión, ¿sí? Ahora, atención por comprensión, atención por comprensión. ¿Qué es la comprensión? Cuando hablamos de comprensión, atención, es cuando todos los elementos de un conjunto tienen una relación común. Ojo, cada uno de los elementos, o sea, todos los elementos deben tener una relación, una conexión para poder determinarlo por comprensión. Pues de no tener esa relación, esa conexión, no se podrá determinar por comprensión. Entonces, por ello, todos sus elementos deben poseer una característica común. Basta con que uno de ellos, uno de los elementos, no cumple esa característica para que no se pueda determinar por comprensión. Profesor, ¿y cómo se hace eso? Para eso les entrego un pequeño esquema, ¿sí? De cómo llevar un conjunto de números, por ejemplo, de extensión a comprensión, ¿sí? Si es que lo hubiera, ¿no? Muy bien, ahora, de esta forma, ponemos el conjunto, abrimos llaves y primero ponemos la forma del elemento. Ojo, la forma del elemento. Tú tienes que saber si los números son consecutivos, pares o impares, cuadrados o cúbicos, etc. Tienes que saber la forma del elemento, tienes que reconocer la característica entre ellos. Luego viene una barrita. Ojo, muchos alumnos se confunden, piensan que esta barrita es una división. No, esta barrita significa tal que, ¿sí? Es como una pausa, ¿no? Podría ser como una coma en las matemáticas, ¿sí? Luego de eso viene la descripción del elemento. Tienes que describir de forma precisa al elemento. Tienes que saber si el elemento es natural, o es entero, o es racional, o es irracional, por dónde comienza, en dónde termina. No puedes dejar nada suelto. Tienes que definirlo de manera exacta, ¿sí? Muy bien. Ahora, uno de los ejemplos que les daría sería cómo llevar este conjunto de números a comprensión. Pero antes de hacerlo, te voy a dar otros ejemplos para que puedas entender. Si gustas, puedes repetir el video. Lo bueno que puedes repetir varias veces hasta comprenderlo. Entonces, te voy a dar otros ejemplos antes de regresar a este ejemplo. Por ejemplo, voy a poner acá un conjunto por extensión y lo tengo que determinar por comprensión. Le voy a enseñar. Si yo tuviera acá un conjunto por extensión, tendría que poner todos los elementos, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están mis 6 elementos. Y tengo que llevar de extensión a comprensión. ¿Cómo? Para eso nos guiamos de nuestra, ¿se acuerdan? De nuestra tablita, ¿no? En nuestra tablita, ¿qué decía? En nuestra tablita decía, primero hay que poner la forma del elemento, ¿sí? Hay que ver la forma del elemento. Para eso tú tienes que saber la característica común de todos esos 6 elementos. ¿Cuál es la característica común? ¿Qué te das cuenta? Profesor, yo me doy cuenta que 0, 1, 2, 3, 4 está avanzando de uno en uno. Profesor, son consecutivos. Atención con esto. Si los números tú te das cuenta que son consecutivos, recuerda, su forma va a ser siempre, ponle X. Cuando tú veas que encuentras números consecutivos, ya sabes que la forma es X. No te vayas a olvidar. Ahora, viene
Tal que ahora vamos a escribir al elemento, ¿no? Ya tenemos la forma. Ahora necesitamos la descripción del elemento. Primero hay que saber qué tipo de números son. Si te das cuenta, estos números, ¿qué tipo son? Son números naturales. Entonces vamos a decir que X, ese elemento, pertenece al conjunto de los números naturales. ¿Y qué más? ¿Dónde comienza y dónde termina? Si nos damos cuenta, comienza en 0 y termina ¿en dónde? En 5. ¿Y cómo se pone eso? Fácil. Eso quiere decir que mi número es mayor o igual que 0, arranca en 0, ¿no? Comienza en 0. Y es menor o igual que ¿cuánto? Que 5, porque termina en 5, ¿no? No olvidar, cuando es mayor o igual significa que va a tomar el 0. Y es menor o igual que va a terminar en 5, ¿sí? Y ahí está. He definido correctamente a estos 6 números. No escapa ninguno, no me falta nada, no me sobra nada. ¿Estamos de acuerdo? Está bien definido. Listo. Ahora, les voy a dar otro ejemplo. Este estaba fácil. Les voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, si tengo estos números, por ejemplo, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. A ver, esos son números. Primero, ¿con qué comenzamos? Con la forma del elemento. Para eso tú tienes que darte cuenta de esa relación. Profesor, ya me di cuenta. Va de 2 en 2. Es más, profesor, todos estos números tienen mitad. 6, 8, 10, 12, tienen mitad. Ah, profesor, son números, pares. Y como son números pares, están relacionados con el número 2. Entonces, dale la forma. Tendría que ser el 6 sería 2 por ¿cuánto? 2 por 3. El 8, 2 por ¿cuánto? 2 por 4. El 10, ¿cuánto? 2 por 5. El 12, 2 por 6. El 14, 2 por 7. Y el 16, 2 por el morochito, ¿sí o no? 2 por 8. Observa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué son? Números consecutivos. Y cuando son consecutivos, acuérdate de la X. Pero ahora, en la forma, profesor, ¿voy a poner X? No, porque esas X tienen que estar multiplicadas por ¿cuánto? Por 2, ¿sí o no? Entonces, mi forma será ¿cuánto? 2X. Profesor. Listo. Ahora hay que escribir. Si te das cuenta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿qué son? Números naturales, ¿no? Entonces ya damos cuenta que mi X es un número natural. ¿Y qué más? ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? Ojo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? ¿Dónde comienza? En 3. ¿Dónde termina? En 8. Entonces lo puedo poner así. X es mayor o igual que 3, porque comienza en 3. ¿Y dónde termina? En 8. Entonces puedo poner menor que ¿cuánto? Que 9. ¿Puedo poner menor que 9? Sí, porque arranca ¿en dónde? En 3 y termina antes del 9, en 8. ¿Sí? Muy bien, compruébalo si quieres, ¿no? Cuando X arranca en 3, empieza en 3, viene acá la forma 2 por 3, viene acá 3 por 2, 6. Luego, cuando sea 4, 4 por 2, 8. Cuando sea 5, 5 por 2, 10. Cuando sea 6 por 2, 12. Cuando sea 7 por 2, 14. Y cuando sea el último número, 8 por 2, 16. Está completamente definido, no escapa ninguno. Entonces ya se está comprendiendo esto de la comprensión. Vayamos un ejemplo más. A ver, supongamos que pongo este conjunto por extensión. Pongo por ejemplo 1, 4, 9, 16, 25 y 36. ¿Sí? Ahí tengo 6 números. Y lo primero que tienes que ver, ¿qué es? La forma. ¿Hay una relación entre esos 6 números? Algunos ya se dieron cuenta. Son números cuadrados perfectos. Le doy la forma para que lo puedas ver. ¿Sí o no que este es 1 al cuadrado? 2 al cuadrado es 4. 3 al cuadrado es 9. 4 al cuadrado es 16. 5 al cuadrado, 25. Lúcete. 6 al cuadrado, claro que sí, 36. ¿Sí o no? Ahí están los cuadrados. Es más, mira,
1, 2, 3, 4. Son números consecutivos. Y cuando ves números consecutivos, ¿qué le dije? X. Pero voy a poner X solamente. No, ¿verdad? Todos están elevados al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a poner acá? X al cuadrado. Tal que. Ya tengo la forma. Ahora, ¿cómo son esos números? 1, 2, 3 son números naturales. ¡Qué facilito! ¿Y qué más? ¿Empiezan en dónde? En 1 y terminan en dónde? En 6. Fácil. Entonces quiere decir que X es mayor que 0. ¿Puedo ponerlo así? Claro que sí, ¿no? Porque después de 0 empieza el 1. ¿Y es menor o igual que cuánto? Que 6. También lo puedo poner de esa forma. Y está totalmente definido, no escapa ninguno. Cuando X es mayor que 0, toma 1 al cuadrado, 1. Cuando toma 2 al cuadrado, 4. Cuando toma 3 al cuadrado, 9. Cuando toma 4 al cuadrado, 16. Cuando toma 5 al cuadrado, 25. Y cuando toma el mismo 6 al cuadrado, 36. No escapa ninguno, está totalmente definido. Muy bien. Un truquito para impares. Algunos se confunden con los impares. Ahora les voy a dar un truquito. No se olviden, cada vez que tú construyes los impares, recuerda esto. Los impares siempre son uno menos que los pares. Uno menos que los pares. Y así te vas a acordar siempre. Por ejemplo, el 13 es uno menos que un par, que el 14 pues. El 14 menos 1, 13. Y el 15 es uno menos que el 16, que es un par. El 17 es uno menos que el 18, el 19 del 20 y el 21 del 22. ¿Sí o no? Entonces yo voy a escribir, voy a poner la forma, porque necesito la forma de esta. Mira, observen. Le voy a dar 2 por 7, ¿cuánto es? 14, que es un par. ¿Menos cuánto? Menos 1, ahí está. Acá, 2 por el 8 morocho, 16. Menos 1, 15. 2 por novelitas, 9, 18. Menos 1, 17. 2 por cuánto será acá, lúcete, 10, 20, menos 1. Y acá 2 por cuánto, 2 por 11, la reina, la Juanita, como dice, menos 1. Ahí está. Muy bien. Profesor, ya me di cuenta. 7, 8, 9, 10, 11. Números consecutivos, X. Pero voy a poner X acá. ¿La forma? No, ¿no? Esa X está multiplicado por ¿cuánto? Por 2. ¿Y restado con cuánto? Con 1. Ah, profesor, ya sé, será 2X. ¿Menos cuánto? Menos 1. Ah, profesor, ahora ya comprendí por qué siempre ponían 2X menos 1 en los impares. Ahí está, pues. Tal que. Describamos. 7, 8, 9, 10, 11. ¿Qué son? Profesor, son números naturales. ¿Y qué más? ¿Dónde comienzan? ¿Dónde terminan? Comienza en 7 y termina en ¿dónde? En 11, profesor. ¡Qué facilito! Entonces X mayor o igual que 7 y menor o igual que ¿cuánto? Que 11. Y ya está. Totalmente definido, mis chanchitos. Ahora sí, regresando. Ahora. Acá tenemos, ¿no? El conjunto por extensión. Y queremos determinarlo por quién? Por comprensión. Ustedes díganme, ¿encontraron la relación, la característica común? Pon pausa, piensa un poquito y dime la respuesta. Una vez que le has dado play, ya, dime, ¿encontraste la relación? ¿Escuché? Son números que cúbicos. 1 al cubo, 1. 2 al cubo, 8. 3 al cubo, 27. 4 al cubo, 64. 5 al cubo, 125. Y 6 al cubo, 216. Listo. Comenzamos. ¿Cómo será la forma? Muy bien. X al cubito. Tal que 1 al cubo, 2 al cubo, hasta 6 al cubo son números naturales. X pertenece al conjunto de los números naturales. ¿Qué más? Comienza en 1 al cubo y termina en 6 al cubo. Del 1 hasta el 6. Ah, profesor. X es mayor o igual que 1 y menor o igual que 6. Y se acabó. Entonces, hemos terminado este ejemplo. Ahora sí, voy a pasar a resolver un ejercicio resuelto para terminar esta clase. Te estás graduando en conjuntos número 1. Muy bien. Aquí está este ejercicio. Atención. Yo ya les enseñé cómo pasar de extensión a comprensión. Pero en los exámenes casi siempre no te piden así. Te piden al revés, en la contraria. De comprensión pasarlo a extensión.
Así siempre te piden un examen. Hasta en un examen de admisión te lo piden de esa forma. Entonces yo te voy a enseñar en un solo ejemplo. Dice, hallar la suma de los elementos del conjunto. ¿Qué conjunto? Acá tenemos al conjunto A, que está determinado por comprensión. Tienes la forma y tienes la descripción. Atención, la forma. Mira la forma. Cuadrado más 2. Y acá tenemos la descripción, ¿no? El número dice que es entero. Comienza en -3 y termina en ¿dónde? ¿En 5? No, ¿verdad? Termina en 4. Ah, ya, profesor. ¿Cómo resolver este problema? Te enseño. La mejor forma de resolver es tabulando. Porque lo que tenemos que hacer es pasar de comprensión a extensión. Necesitamos todos los elementos del conjunto A. Entonces te enseño. Mira, tabular significa que hay que evaluar los elementos, los valores de la variable, ¿en dónde? En la forma. Ojo, repito, hay que evaluar los valores de la variable en la forma. Eso quiere decir, primero si te das cuenta, tu variable x, porque x es la variable, mi variable x dice que es entero, ¿sí? ¿Y dónde comienza este número entero? Si te das cuenta, comienza en ¿dónde? En -3. Ahí está. ¿Quién sigue? -2. Claro que sí, profesor. -1. ¿Quién sigue? 0. Profesor, ¿hasta dónde? ¿Hasta 5? No, solamente hasta 4, ¿no? 1, 2, 3. Hasta ahí nada más. No sigas. ¿Para qué más? Y luego, estos valores de mi variable tengo que evaluarlos. ¿Dónde? En mi forma. O sea, que necesito elevar al cuadrado mi variable y sumarle el patricio. A ver, para eso, vamos a ver. ¿Cuál es mi primer valor de mi variable? -3. ¿Qué debo hacer con ese -3? Lo voy a poner acá. Ese -3 debo elevarlo al cuadrado. Mira, elevarlo al cuadrado y sumarle ¿cuánto? 2. Ahora atención, no me vais a decir que -3 al cuadrado es -9. Falso. Un negativo, y lo hicimos en operaciones básicas. Un negativo elevado a un exponente par, ¿qué sale? Positivo. Jamás sale negativo. Entonces no sale -9. ¿Qué sale? 9. Más el patito, ¿cuánto sale? Eres un tigre sumando. 11. Listo. Ajá, profesor, ahora sí al ojo. -2 elevado al cuadrado, ¿cuánto sale? 4. ¿Y más 2? 6. Tigre. -1 elevado al cuadrado, ¿cuánto sale? 1. Más 2, 3. 0 elevado al cuadrado, ¿cuánto sale? 0. ¿Más 2? Claro que sí, te escuché. 2. Ahora vayamos con los positivos. 1 al cuadrado, 1. Más 2, 3. 2 al cuadrado, 4. Más 2, 6. 3 al cuadrado, 9. Más 2, 11. 4 al cuadrado, 16. Más 2, 18. Ya está. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Todos los elementos. ¿De qué conjunto? Del conjunto A. Ahora, atención, no confundir. Muchos alumnos se equivocan. Como dicen, hallar la suma de los elementos, se ponen a sumar. Dicen 11 más 6, 17. Más 3, 20. Más 2, 22. Más 3, 25. Más 6, 31. Más 11, 42. Y más 18, 60. Y con ganas marcan 60. Y esos alumnos no ingresan. ¿Por qué? Porque recuerda, si tú sabes la teoría, eres campeón. ¿Por qué? Si te das cuenta, el conjunto A tiene elementos, sí, pero elementos que no se repiten. Y acá hay elementos que se repiten. Por lo tanto, tengo que hacer ¿qué cosa? Depurar. Tengo que eliminar lo que se repite. Entonces, si contamos una sola vez, tendríamos al elemento 2. ¿Quién más? Tripita. ¿Quién más? El 6. ¿Quién más? Las Juanitas. El 11, ¿no? Y por último, ¿quién tenemos? Al 18. ¿Sí? Muy bien. Ahora solamente me piden sumar, ¿no? Este símbolo significa sumar.
Hay que sumar, ¿no? Al sumar tenemos que poner, ¿no? 2 más 3, 5 más 6, 11. 11 más 11, 22. 22 más 18, ¿cuánto sale? 40, ¿no? Listo. ¿Cuál sería la clave? La B de burrito tabanero. Alumnos, les he enseñado la teoría de conjuntos 1 completita. Repásalo, practícalo y ahora resuelve tus ejercicios que te van a salir todititos. Muchas gracias y hasta la siguiente clase.